¿Sabes qué son los desórdenes temporomandibulares? Mi nombre es Santiago Montoya, soy odontólogo especialista en cirugía oral y maxilofacial. Y en este video para tu salud guía te lo voy a contar. Los desórdenes temporomandibulares son una serie de síntomas que se pueden presentar en los pacientes, bien sea por alteraciones de las estructuras articulares o también en pacientes que experimentan parafunción o contracción involuntaria de los músculos masticatorios, también conocida como bruxismo. Los trastornos temporomandibulares se dividen en tres tipos. Los musculares, que son los que experimentan los pacientes que tienen parafunción o bruxismo. Los articulares, que son pacientes en los que hay alteraciones de las estructuras internas de la articulación. Y los mixtos, que son pacientes que tienen ambas condiciones. No todos los pacientes que tienen bruxismo o que tienen alteraciones en las superficies articulares tienen sintomatología, pero sí la pueden presentar en algún momento de su vida. Incluso la parafunción o bruxismo puede exacerbar los síntomas en los pacientes que tienen alteraciones articulares. Para entender los desórdenes temporomandibulares es importante conocer la anatomía de las estructuras que la conforman y sus funciones. La articulación está conformada por la cabeza condilar, que hace parte del hueso mandibular, y de la fosa glenoidea, que hace parte del hueso temporal. Estas dos estructuras óseas nunca están en contacto o no deben estar en contacto íntimo. Ellas, de hecho, las superficies articulares están recubiertas por un fibrocartílago que las protege, y entre estas dos está la presencia del disco articular, una estructura fibrocartilaginosa que la función de esta es amortiguar las cargas masticatorias y permitir el libre movimiento de la articulación. A su vez, la articulación también consta de unos ligamentos, que el ligamento temporomandibular, el ligamento capsular, que tienen función de limitar los movimientos. Existe otro ligamento que está posterior al disco, que es el ligamento retrodiscal, bastante importante porque es el que más que todo sufre cuando hay desplazamientos discales y se inflama, y es el responsable de la sintomatología y de esta respuesta inflamatoria que se da. También están los músculos masticatorios, que son bastante importantes porque son los que, intervienen en los movimientos mandibulares, y los más importantes son los músculos de cierre, temporal y macetero y trigoideo interno, que está en la parte interna, haciendo una función similar a la del macetero. Y están los músculos de apertura, que es el trigoideo externo, vientre inferior, y los músculos infraoideos, que actúan en conjunto para que se den los movimientos de apertura. Los otros músculos que mencioné inicialmente actúan también al unísono en los movimientos de cierre. Para el correcto funcionamiento de la articulación, el disco debe estar bien posicionado, como en esta imagen, donde el borde posterior está en el mismo nivel de la cabeza condilar. El disco tiene esta forma, con el borde posterior más grueso y la parte intermedia un poco más delgada, donde el cóndilo, cuando abre y cierra, se lo lleva durante todo el movimiento mandibular, permitiendo que se amortiguen las fuerzas masticatorias y que se dé libre movimiento, como lo muestra esta imagen, donde el disco está acompañando el movimiento de apertura. Vean que el ligamento retrodiscal también sufre una elongación durante la apertura, y la función de este es limitar el movimiento articular para que el movimiento no se dé tan amplio, para que el disco tampoco se vaya muy adelante, sino que esté dentro de los límites fisiológicos normales. En esta imagen podemos ver cómo el disco está en una posición anómala. Esto es lo que se conoce como desplazamiento discal. Y vean ustedes que el cóndilo, durante los movimientos de cierre o en la masticación, va a estar haciéndole presión al ligamento retrodiscal, que es una estructura que no está diseñada para soportar cargas, y además, a diferencia del disco, es inervada y vascularizada. Por eso, cuando sufre presión, se inflama. El ligamento retrodiscal, a su vez, está tapizado por una membrana que se llama membrana sinovial, que es la responsable de producir el fluido sinovial, y esta también sufre, produciendo mayor cantidad de fluido sinovial, ocasionando aumento de la presión intraarticular. Todo esto puede ocasionar dolor y disfunción en los pacientes, porque comienza una estructura que no está diseñada para soportar cargas a recibirlas, y se empieza a inflamar y aumentar, la presión intraarticular, y los pacientes comienzan a sufrir algún tipo de disconfort, de dolor, inclusive cuando están masticando, cuando se tocan aquí a nivel de la articulación. Y además, en la función masticatoria comienzan a experimentar una serie de ruidos
ellos lo manifiestan como un clic, como un brinco, como un traqueo. Y eso ocurre es porque en los movimientos mandibulares el cóndilo sobrepasa el disco, es decir, lo captura y termina de abrir normalmente. Esto es lo que se conoce como desplazamiento discal con reducción. Si el problema avanza, el disco puede quedarse pegado en la superficie articular y ya el cóndilo de pronto no ser capaz de sobrepasarlo o de capturarlo, inclusive el disco puede a veces plegarse como lo muestra esta imagen y ya se ocasiona una limitación en la apertura bucal, ya inclusive el paciente puede experimentar dolores mucho más fuertes y hipomovilidad, o sea, disminución en la apertura y limitación en algunos movimientos mandibulares. Y esto es lo que se conoce como desplazamiento discal sin reducción o bloqueo cerrado. Aquí en esta resonancia podemos ver cómo el disco está desplazado, el cóndilo está en una posición posterior al disco, de hecho comprimiendo el tejido retrodiscal como les mencioné ahora, y en la apertura el cóndilo no es capaz de sobrepasar el disco. Vean cómo lo arremanga hacia adelante y también es posible encontrar irregularidades en la superficie del cóndilo, como desgastes, erosiones, que muy posiblemente van asociadas a la sintomatología que tiene el paciente. Esto ya se conoce como cambios osteoartrósicos iniciales. Bueno, ya les hablé de los desórdenes temporomandibulares articulares. Ahora vamos a hablar un poco de los desórdenes temporomandibulares de tipo muscular. Estos pueden presentarse en pacientes que no tienen ningún tipo de alteración articular, pero presentan una sintomatología muy similar a la de los pacientes que presentan problemas articulares. Y estos se dan por parafunción o contracción involuntaria de los músculos masticatorios, conocida como bruxismo, la cual tiene múltiples causas. Una de las más asociadas es el estrés, lo cual se ha vuelto bastante frecuente en mi consulta. Estos pacientes, por las contracciones musculares, comienzan a experimentar dolor muscular o fatiga muy frecuentemente en la mañana como consecuencia del bruxismo nocturno. Pero también se ha encontrado que ellos experimentan bruxismo también diurno, durante actividades cotidianas como el trabajo en el computador, como estar manejando su vehículo o inclusive estando caminando hacia sus trabajos. Es importante determinar cuál es la causa del desorden temporomandibular, articular o muscular. ¿Para qué? Para enfocar el tratamiento hacia la resolución del problema. Les hablé de los desórdenes mixtos y esos son que se presentan precisamente en pacientes que tienen alteraciones articulares y a la vez presentan alteraciones musculares. No todo paciente que tiene alteración articular tiene que tener alteración muscular, como tampoco todos los pacientes que presentan alteraciones musculares presentan alteraciones articulares. Espero que haya sido clara y les haya gustado esta explicación. Los invito a un próximo video en el que estaré hablando acerca de todas las opciones de tratamiento que tenemos para los desórdenes temporomandibulares. Pueden dejar sus dudas, inquietudes y preguntas en los comentarios y estaré atento a respondérselos. En la descripción del video están mis datos de contacto de mi perfil de Tu Salud Guía. Los espero en un próximo video. Muchas gracias. Antes de ver otro video en Tu Salud Guía, recuerda dejar tus comentarios. Son muy valiosos para nuestro trabajo. Suscríbete y comparte para mantenerte saludable. Nos vemos.